¿Cómo estamos? Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en el libro de Hechos y queremos dar nuevamente una bienvenida a todos los que nos acompañan en esta noche. Sé que algunos vienen para acompañar familiares que están haciendo algo importante en sus vidas y nos alegra que el Señor está obrando en las vidas de algunos, ¿cierto? Por lo menos. Quiero que abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 4, está en la pantalla, y dice: pero los que fueran esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Para dar un pequeño historia ahí, un poquito de lo que está pasando. Sabemos que más o menos un año antes de eso, la iglesia inició en Hechos capítulo 2, un año y medio, desde el inicio de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo ascendió, y recuerda que en Hechos capítulo 2, que estamos estudiando en esos días, donde la iglesia empezó. Entonces, después de esto había una persecución por los religiosos de aquel tiempo que no estaban muy de acuerdo con el fenómeno que estaba pasando, que las personas estaban hablando de Jesús, el Jesús que había sido crucificado. Entonces los líderes religiosos estaban muy descontentos con lo que estaba pasando y muchas personas tenían que salir de Jerusalén, tenían que dejar sus hogares y salir a otras partes, pero ellos llevaban con ellos el Evangelio. Y dice el versículo que sigue, versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es interesante que cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Cristo. Y sigue diciendo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón. Vamos a pasar ahora a versículo 26. En esta porción, en esta noche, tenemos dos escenas. La primera escena que estamos leyendo ahora
o que hemos acabado de leer, que es una escena en Samaria, al norte de Jerusalén. Ahora vamos al versículo 26 y tenemos otra escena con el mismo Felipe, pero al sur de Jerusalén, en Gaza, en el camino a Gaza. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y leyendo el profeta de Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y pasó el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Padre, en esta noche venimos de nuevo a tu presencia. Padre, dándote gracias por tu palabra. Padre, gracias por la persona del Señor Jesucristo en esta noche. Padre, queremos darte gracias porque en el Evangelio es el poder de para salvación, Padre. El poder de Dios para salvación. Y Padre, queremos en esta noche rogarte para que tú estés guiando o abriendo o hablando con cada persona presente. Padre, para que ellos puedan entender en esta noche que hay salvación únicamente en uno, que es el Señor Jesucristo. Padre, queremos encomendarnos a ti, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. En Hechos capítulo 2 hemos venido hablando en los domingos por la mañana y hemos visto que el enfoque de los discípulos en la iglesia primitiva fue la predicación del Evangelio. Y estamos viendo que ahí en esta porción que Felipe, uno de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús, él está también predicando el Evangelio. Encontramos que la figura central del mensaje del Evangelio es Jesús. Nos dice en versículo de
el versículo bueno, en Hechos capítulo 2 vimos que ellos empezaron a hablar de Jesús el Nazareno, crucificado unos días antes, pero resucitado. Y los discípulos lo habían visto ascender. Ese Cristo crucificado por nuestros pecados, para nuestra justificación, para ponernos a nosotros delante de Dios justos. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15 nos da a entender, o nos da la definición del Evangelio. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os ha predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveréis. Y en versículo 3 él dice: porque primeramente os ha enseñado sobre el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio es el hecho que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no por los pecados de Él, sino por los pecados de nosotros. Él vino para salvar al hombre de su pecado. Y también que por la fe en Jesús hay perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el Evangelio que queremos compartir con ustedes en esta noche. En los versículos que hemos leído en esta noche, volviendo a capítulo 8 de Hechos, Felipe anuncia el Evangelio en Samaria, y nos dice que este Evangelio es la predicación de Cristo, ¿cierto? En versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y dice en versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, como los otros estaban anunciando el Evangelio, y él les predicaba ¿a quién? A Cristo, al Señor Jesucristo, el quien Dios había hecho Señor y Cristo. Y en versículo 12 tenemos la respuesta de este mensaje que Felipe predicaba, la respuesta al Evangelio. Y dice el versículo 12: cuando creyeron a Felipe, entonces la gente escucharon, creyeron lo que él estaba diciendo, que Jesucristo es el único que salva, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Algunos querían hacerse bautizar, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el versículo 12. Entonces encontramos que el Evangelio está ligado al reino de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 2 dice el Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre muchos moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar por vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no está anunciando una ciudad por la vuelta, ¿cierto? No, está hablando de la presencia de su Padre en el reino de Dios.
Entonces el Evangelio está legado al reino de Dios, está legado al cielo en la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo y también el Evangelio está ligado, como hemos dicho, al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces tenemos los dos aspectos. El Evangelio está ligado al reino de Dios y el Evangelio está ligado al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6, dice lo que nosotros todos sabemos, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y dónde está el reino de Dios? En los cielos. ¿Cómo llegamos al reino de Dios, al lugar donde está Dios? Por su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Sin Jesús no hay manera llegar al Dios Padre. Eso es lo que está diciéndonos. Sin creer en el Señor Jesucristo, sin seguir el camino que es el Señor Jesucristo, no hay manera de llegar a la presencia de Dios Padre. En el anuncio del nacimiento de Jesús por el ángel, en Mateo capítulo 1, versículo 1, Él nos dejó claro el propósito del nacimiento de Jesús. Dice, y dará a luz un hijo. Está hablando con José, que María iba a dar luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y cuál es el propósito? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde su nacimiento y aún antes fue anunciado que Él venía para salvar a la humanidad. Jesús mismo deja claro el propósito de Dios Padre en enviarlo. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces el propósito de la venida de Jesús, el propósito del nacimiento de Jesús fue con el propósito de salvar al hombre de sus pecados. Y versículo 18, se me fue, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Creo que es más adelante. Sí, es más, perdón, dejamos ahí. Entonces, eso nos trae al segundo escena, la segunda escena de nuestro capítulo 8. En la segunda escena tenemos Felipe dirigido por el Espíritu Santo al camino de Jerusalén a Gaza. Nosotros escuchamos mucho de Gaza en estos últimos tiempos, ¿cierto? Entonces, podemos imaginarnos un poquitico en ese camino de Jerusalén a Gaza. Y él encuentra con un funcionario de Candace, la reina de Etiopía, de muy lejos de ahí, él volviendo a su país después de haber estado en Jerusalén para adorar a Dios. Y encontramos que el hombre está leyendo la Escritura, está leyendo el libro de Isaías y el capítulo 53. Y sabemos que
y leímos que Felipe se acerca a él y le dice, entiende lo que está leyendo, y el hombre dice, no, ¿cómo puedo entender si no sé, que alguien me explica cómo está la cosa? Y dice que él empezó a hablar de la clima, de la política. ¿No? ¿De qué empezó a hablar? Empezó a hablar de Cristo. Empezó a mostrar que en Isaías 53 el profeta está hablando no de sí mismo, sino de uno que iba a venir unos 700, 800 años después, que se llamaba Jesús, el Cristo, el enviado de Dios. Este Jesús que fue crucificado este mismo que cuando él estaba siendo bautizado por Juan, cuando él estuvo en el monte con los 3 discípulos, en el monte de transfiguración, y las palabras de Dios Padre fueron, esto es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Es el mismo que Felipe presentó a ese hombre, a este africano, a este funcionario de Candace, reina de Etiopía. Y Felipe desde Isaías 53 le predicó a Jesús que todos necesitamos. Quiero decirle que en esta noche no hay persona en esa tierra que no necesita a Jesús. Creemos que podamos vivir, y le cuento, podamos vivir sin religión, pero no podamos vivir sin Cristo. No estamos aquí en esta noche para hablar de religión. Estamos aquí en esta noche para hablar de una persona que nos salvó, que me salvó a mí. Y si volvemos a 1 Corintios capítulo 15, dice que, puedo mirar 1 Corintios capítulo 15, y me llama la atención lo que dice ahí. Después de explicar lo que es el Evangelio, que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de los muertos, me llama la atención que enseguida dice, y que apareció a Pedro, a Cefas, y después a los 12, los otros apóstoles, los otros discípulos, y después apareció a 500 a la vez. Este Cristo crucificado, pero más tardecito el apóstol Pablo, que escribió 1 Corintios 15, dice, y como un abortivo me apareció a mí. Y yo quiero decirles en esta noche que lo que hablamos en esta noche es el Cristo que nos apareció a nosotros los que hemos creído en Él. Y podemos decir que Él es nuestro Salvador. No por una religión, sino por Él, por el Señor Jesucristo. En Lucas nos dice que fue necesario que Él padeciese, que Él muriera en aquella cruz. Fue lo que tenía que pasar. Isaías nos presenta lo mismo. Que Él fue herido por nuestros
pecados. Y después de eso, de escuchar lo que decía Felipe, porque dice que Felipe, empezando desde Jesús, empezó a predicarle el Evangelio. El Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros sabemos, todos aquí en esta noche, son conscientes de nuestro pecado, que somos pecadores por naturaleza. Y por ese pecado necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Y es interesante lo que decía el eunuco. Después de presentarle a Jesús, el eunuco dice, aquí hay agua, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y las palabras de Felipe, tan contundentes, dice, si crees de todo corazón, bien, puedes. Si crees de todo corazón, bien, puedes. Pero el clamor o el anuncio del eunuco también es sorprendente. ¿Qué dice él? Él dice, creo que Jesucristo, es el Hijo de Dios. El eunuco estaba convencido de Jesús. La última vez que prediqué el Evangelio acá, hablamos de 3 hombres, ¿recuerdan? Del carcelero, del mismo apóstol Pablo y del rey Agripa. Y recuerdan que 2 de esos hombres, confrontados con Jesús, doblaron rodilla, creyeron en él. Pablo decía, o Saulo, como se llamaba, decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cuando llegamos al rey Agripa y Pablo le presenta su historia de salvación, su historia de conversión de la religión judía al Cristo vivo y verdadero, Agripa dijo, casi me persuades ser cristiano. Casi. El etíope, él estaba seguro. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El que vino para salvarme a mí de mis pecados, de librarme de la condenación eterna. El que fue rechazado por los hombres, pero aprobado por Dios, Jesucristo, nos dice que los hombres lo rechazaron,
como una piedra que el edificador, el constructor tira cuando está construyendo su casa y encuentra un ladrillo que no sirve y lo tira por allá, y eso es lo que hicieron con Jesús. Él quien había enviado Dios para nuestra salvación. Los hombres religiosos lo rechazaron y dijeron que no queremos este hombre. Pero este etíope creía y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Es su Salvador? ¿Ese Jesús es su Salvador? ¿Ese Jesús es Él en quien tú crees en esta noche? ¿Tienes el perdón de sus pecados? Dice Juan capítulo 3, 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién te condenó? Según el versículo antes, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿quién está condenando a quién? No es Dios. En este momento no. En este momento tú estás condenando a ti mismo. Eso es lo que dice. Porque no, el siguiente, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El etíope dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como mostró en esas dos historias, dos escenas, cómo mostraron los que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, su Salvador, el que vino a morir en aquella cruz por sus pecados. ¿Qué hicieron ellos? Fueron bautizados. Y en esta noche eso es lo que vamos a hacer. Estamos aquí porque algunas personas han creído de corazón. Si crees de todo corazón bien, puedes. Y han creído que Jesús es su Salvador. ¿Crees tú? ¿O estás como Agripa, que dice, case, me persuades? Case, pero todavía no estoy convencido. Hay no sé si todavía vive, pero había un predicador australiano que decía, un evangelista, que decía, hay menos de 50 centímetros entre el cielo y el infierno. Se dice, ¿cómo así? Dice entre la mente suyo y su corazón.
Casi, dijo Agripa, casi. El etíope dice, creo. Creo. El que no cree dice casi. Lo tengo aquí. Entiendo. Pero no estoy dispuesto a creer. Casi. Pero aquí, creo. ¿Crees? Padre, en esta noche, gracias te damos por el Salvador que tú enviaste al mundo para salvarnos. Padre, gracias porque en Jesús hay salvación, hay vida eterna. Y Padre, queremos rogarte por la salvación de almas en esta noche. Padre, que no sea casi me persuades, sino que yo creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador. Padre, queremos seguir dándote gracias por estas personas que van a identificarse con este Cristo crucificado por sus pecados en esta noche. Padre, queremos rogarte para que tú sigues guiándolos en sus vidas. Padre, para que ellos puedan vivir sus vidas en la luz de tu palabra, en el gozo de la salvación. Y para que sean, Padre, testigos de la obra de Cristo en sus vidas. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos